Esta conferencia, titulada Investigación en telepatía con el método Ganfield, va a estar impartida por dos personas. Para mí y para los organizadores es un auténtico placer tenerlos con nosotros. Vienen de Barcelona. Él es Jaume Esteve, es licenciado en Psicología Clínica en la especialidad de Parapsicología y actualmente es responsable del laboratorio de Parapsicología ubicado en una universidad española. Él es José Luis Ortiz, licenciado en Psicología, diplomado en posgrado de Trastornos Afectivos y Trastornos de Ansiedad del Adulto, ejerce como psicólogo en el Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, en La Modelo, y está realizando un practicum que es Historia de la Parapsicología en España y Cataluña, con el título del practicum es Investigaciones de los fenómenos parapsicológicos en el ámbito de España y Cataluña en el siglo XX. Actualmente también es asesor externo del Laboratorio de Parapsicología. Para nosotros, como os acabo de decir, es un auténtico lujo y por ello creo que merecía poder expandirse un poquito más, ¿vale? Os pido un aplauso, por favor. Bueno, empezaremos, antes que nada, a explicaros qué tipo de laboratorio es. Ya sé que no sale en este formato. Es un laboratorio que no está vinculado con la universidad. Simplemente pedimos, a través de un proyecto de investigación, pedimos permiso a una universidad española para crear un grupo de investigación y que nos cedieran un espacio. Lo que nos obligan es que cada año tenemos que presentar un informe de todas las investigaciones que realizamos de laboratorio y de campo. Bueno, dicho esto, la investigación que vamos a presentar ahora es una investigación que se realizó en la Universidad La UNED, anterior al proyecto del laboratorio. Esta investigación se presentó a 3 departamentos, que José Luis os comentará, y es el motivo de esta investigación. Si os parece, empecemos por la definición de telepatía, que es en sí el propio experimento. Telepatía es un proceso psicológico de transmisión de pensamiento o sensaciones entre personas distantes entre sí, sin la intervención de los 5 sentidos, considerada una forma de percepción extrasensorial. Esta descripción la hemos encontrado en Wikipedia porque hemos pensado que era la más actualizada. Pero definirla de esta forma, la comunidad científica la ve muy pobre. Y lo que haremos ahora, en el transcurso de esta conferencia, es llenarla de contenido y nutrirla. Por ejemplo, hablaremos de los modelos clásicos teóricos generales. Teorías generales significan que hacen una explicación muy amplia de todo el abanico en percepción extrasensorial o en fenómenos paranormales. Hablaremos de la teoría electromagnética, que es comparar la mente como una radio. Es la transmisión a partir de las ondas de frecuencia electromagnética. Esta teoría está totalmente descartada, primero por las investigaciones que se realizaron en cámaras de Faraday, que no puede entrar ningún tipo de frecuencia electromagnética, y posteriormente porque el paradigma de la frecuencia electromagnética ha quedado, en estos momentos, está roto. También ahora se dice que las cámaras de Faraday pueden en algún momento entrar algún tipo de frecuencia electromagnética, por lo tanto no queda claro. Otra teoría general que se propuso fue la teoría dimensional, los famosos mundos dimensionales que podrían proceder todo tipo de fenomenología paranormal. También está en desuso y está abolida. Y por último, la teoría cuántica. Comparar el fenómeno cuántico de partículas subatómicas, intentarlo traspolar a la explicación en fenómenos paranormales. La Parapsychal Association, que nos ha comentado antes David Tenorio en su explicación, aconseja que no se practique esta teoría porque se ha recibido muchas críticas por parte de los físicos cuánticos. Y ahora entraremos en el concepto más profundo de telepatía. Hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué no somos conscientes de un mensaje telepático? Durante la disertación iremos viendo y iremos respondiendo a esta pregunta, si os parece. Vamos a hablar de los principales procesos psicológicos. Entre ellos podemos ver los procesos psicológicos lógicos y los procesos psicológicos intuitivos. El proceso psicológico intuitivo es un concepto que nos interesa mucho en el campo de la percepción extrasensorial. Hace menos de 10 años, o a partir de 10 años, los procesos intuitivos tienen más éxito en la toma de decisiones. Esto está apoyado por científicos de alta categoría, como George Aranza, que dirige el Centro de Comportamiento Adaptativo y Cognición del Instituto Max Planck en Berlín, o David Gemeyers ocupa la cátedra de John Dirk
Mann de Psicología de Hope College, o Anthony Greenwald de la Universidad de Washington, o Mazarine Ranaghi de la Universidad de Harvard, o investigadores de la Universidad de College de Londres y de la Universidad Pierre de Marie Curie de Francia, o Timothy Wilson, catedrático de Psicología de la Universidad de Virginia. Expongo a estos científicos para que veáis que es una teoría que la comunidad científica acepta. Ahora me gustaría hablar del proceso lógico, más o menos unas pinceladas para que podáis tener una ligera idea, aunque todo el mundo en general ya la tiene. Es una operación y un cálculo mental. Se utilizan estrategias de cálculo similar al álgebra o a logaritmos mentales. Son como operaciones matemáticas. Es de proceso consciente. Este concepto es muy importante y consume bastante energía. Para un buen funcionamiento es obtener toda la información posible referente a un contexto determinado. Por ejemplo, un examen. Si nosotros tenemos toda la información en un libro, lo mejor es hacer el examen por un proceso lógico. Y en un contexto de certeza, que no existen errores. Os pondré un ejemplo. Como una noticia salió en The Wall Street Journal, un diario, donde nos explica que hacen un concurso y comparan a un mono, como aquí podéis ver, que lanza unos dardos a una diana simulando las compras y las ventas de cualquier producto en bolsa. Y los comparan con analistas bursátiles, que son los más prestigiosos para realizar este tipo de operaciones. Al final se demuestra que el mono tiene el mismo éxito, porque el mono representa el azar, que los analistas bursátiles que utilizan el proceso lógico. Esto en los másters que se realizan de tomas de decisiones en las mejores universidades prestigiosas es un ejemplo que siempre se pone que hay que tener cuidado con este concepto. Ahora hablemos del proceso intuitivo. Es un modelo heurístico o ley general. Es simplemente un atajo. Buscamos el atajo, el camino más rápido para encontrar la respuesta. Es de proceso inconsciente. Esto nos interesa mucho en el concepto de percepción extrasensorial. Y es de poco consumo. Para su buen funcionamiento, basarse en una o dos buenas razones, no más, no hace falta, mucha información, y se ejecuta en un contexto de incerteza ideal, que es muy parecido al del campo de la percepción extrasensorial. Pero en psicología hay que diferenciar intuición de percepción extrasensorial, como sería el caso de la telepatía. Vamos a ver la diferencia crucial. Intuición sería información previa que contenemos en la mente. Simplemente recurrimos a ella para dar una respuesta. En cambio, telepatía, como concepto de percepción extrasensorial, es una información novedosa que desconocíamos. Esta es la gran diferencia. Luego, en el proceso de telepatía, hay dos modelos muy importantes, o dos conceptos muy importantes. El concepto de inconsciente o inconsciencia y el emocional. Por ejemplo, pondremos un ejemplo de la investigación que se realizaba en Rusia, y pongo este ejemplo porque no estaba contaminada por el espiritismo, el esoterismo, la religión, la teosofía, etc. Por ejemplo, el profesor Vasiliev, que fue director del Departamento de Fisiología del Departamento de Telepatía de la Universidad de Leningrado en Rusia, y él, ya en los años 36, aunque él expone toda esta información en los años 60, por otros colegas, llegan a la conclusión en el año, repito, 1936, que la información es captada ante todo por el subconsciente, quiere decir el inconsciente, y tan solo en ciertas condiciones transmitidas a la conciencia. Y aquí ya nos empieza a revelar un poco la naturaleza inconsciente. Este tipo de método de trabajar con el modelo inconsciente y emocional lo vemos en la moderna investigación actual que hay en parapsicología en los mejores laboratorios de parapsicología. Por ejemplo, Tim Randin, Instituto de Ciencias Neuróticas de Estados Unidos, Carl Levine, profesor de psicología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, Dick Birman, profesor de psicología de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Para entender el proceso consciente e inconsciente, vamos a poner un ejemplo que no es real, que es el modelo de filtro, ¿vale? Pero es un constructo hipotético. Es para que podamos dar un ejemplo
para que se entienda mejor el proceso inconsciente y consciente. Por ejemplo, imaginémonos un filtro hipotético que está en el interior de nuestra mente. Y cuando nosotros, a través de nuestros 5 sentidos, recibimos toda la información exterior e interior, filtra entre un 10 y un 20% de información consciente. En cambio, el 80 o el 90% no llega a la conciencia, pero sí es procesado por nuestra mente por un proceso inconsciente. Esto daría respuesta a por qué 2 personas quisieran hacer un ejercicio de telepatía no serían conscientes. ¿Por qué? Porque creemos, si existiera el fenómeno telepático, que debería ser de naturaleza inconsciente. Vamos a hablar ahora de las formas geométricas. Pondremos un ejemplo del doctor Milan Rizal, que es era profesor de bioquímica de Praga, en Checoslovaquia. Volvemos otra vez a la época del telón de acero. Representante famoso en la parapsicología científica, empieza la investigación en parapsicología en la década de 1950 y 1967. Presionado por su país, se ve obligado a emigrar a Estados Unidos. Colabora con Joseph Van Rheims, el primer laboratorio en parapsicología en Estados Unidos, 1930 aproximadamente. Y más adelante ofrece clases de parapsicología en diferentes universidades norteamericanas. Ponemos este ejemplo no porque sea el doctor Milan Rizal uno de los mejores investigadores, porque luego entró en una época muy decadente, pero sí sus primeras investigaciones, porque es un ejemplo que nos, de alguna manera, nos informa mejor, nos aclara mejor cómo es el proceso, en este caso, de la clarividencia y el modelo de la geometría. Por ejemplo, él durante un año, su principal método es la técnica de hipnosis, la típica hipnosis clínica, donde toma el control de los sujetos experimentales para las pruebas de percepción extrasensorial. Esto quiere decir que el hipnólogo le puede dar órdenes y de alguna manera lo conduce. Descubridor del supuesto dotado, el que todos sabréis, el famoso Pavel, no sé si lo pronunciaré bien, Stepanek, ¿vale? Que recorrió todo el mundo con sus fenómenos de clarividencia, sus fenómenos de telepatía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la prueba en sí es que escoge a una chica, durante un año la entrena en hipnosis hasta que ella puede autorregularse, que se le llama autohipnosis, le pone un cuerpo opaco, como podéis ver, y detrás le pone un objeto, en este caso son unas tijeras. No quiere decir que el experimento confirme la clarividencia, pero sí nos sirve como ejemplo. Tardó entre 15 y 20 minutos en poder responder que eran unas tijeras. Es demasiado tiempo. Esto nos indica, de alguna forma, de que si nosotros interpretáramos que la telepatía podría hacer un sentido, en este caso el sexto sentido, o una modalidad sensorial nueva, no sirve para las formas geométricas. Es demasiado costoso, demasiado tiempo. Es como si quisiéramos con el olfato hacer el mismo experimento a ver si somos capaces de oler unas tijeras. Conclusión: la utilización de objetos geométricos dificulta las pruebas en percepción extrasensorial. Ahora vamos a hablar de lenguaje, para interrelacionarlo con el concepto de telepatía. Lenguaje es cualquier sistema de comunicación estructurado, es decir, bien organizado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Tiene que ser un principio combinatorio lógico, no puede ser caótico. Existe tanto contextos, tanto naturales como artificiales. Vamos a ver tipos de lenguaje que luego nos ayudarán a la definición nueva de telepatía. Hay el lenguaje humano, que es la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. Por ejemplo, los signos serían frecuencias sonoras, serían gestos, ¿vale? Serían señales y serían también signos gráficos, como por ejemplo un periódico. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. El signo lingüístico, la combinación de un concepto significado y una imagen acústica significante. Es muy sencillo. Detectamos una frecuencia de voz, que puede ser una persona hablando, y hemos de entender que hay contenido, que podremos entender
lo que nos está informando. Si no, es muy difícil que haya lenguaje. Luego hay el lenguaje animal, señales sonoras, visuales, olfativas, a modo de signos. Por ejemplo, las abejas. Las abejas en sí, el propio vuelo que tienen al acercarse a su panal les está dando una información, por lo tanto es un lenguaje. Y luego existiría el lenguaje químico, que entre ellas lo captan. Luego hablaremos del lenguaje formal. Es el lenguaje artificial, por ejemplo, las matemáticas, un programa informático. Y pondremos un ejemplo para que veáis que ahora a cualquier cosa le llamen lenguaje. Un sistema de comunicación, por ejemplo, la red semafórica. Los semáforos, que nos informan cuándo podemos pasar y cuándo tenemos que parar, sería un lenguaje, un sistema de comunicación artificial. Modelos de comunicación. Para mí era importante poner esto para que veáis que entran los 5 sentidos. Comunicación química entraría el olfato y el gusto, que serían sustancias químicas. Tenemos comunicación acústica, oído, señales acústicas. Comunicación visual sería la vista y sería el lenguaje encubierto, por ejemplo, la expresión facial. Luego tendríamos comunicación táctil, que sería el tacto o sistema áptico, como por ejemplo un abrazo. Si os fijáis bien, entran las 5 modalidades sensoriales. Y ahora vamos a intentar, ¿vale? Porque José Luis y yo no somos unos expertos, pero sí vamos a aportar nuestra pequeña experiencia para hacer una nueva definición de telepatía. Todos sabemos, por lo que hemos dicho antes, que es la transmisión a distancia de pensamientos, sentimientos entre 2 personas distantes, sin la utilización de las 5 modalidades sensoriales. Le faltan más elementos, si no la comunidad científica no estaría de acuerdo. Ahora podemos decir con tranquilidad que es un lenguaje humano y animal. Sabéis que hay investigación en percepción extrasensorial, en investigación con animales. Sabemos, por lo que otras investigaciones en parapsicología han desarrollado, que las mejores pruebas experimentales siempre resultan con estímulos emocionales. Por esto, en este caso, la definimos como de naturaleza emocional. Y como no somos conscientes o casi conscientes de ello, lo definimos como un proceso inconsciente. Es importante también decir que cuando tú tienes un laboratorio y estás en una universidad, es muy difícil dar propuestas teóricas de complejidad. ¿Qué quiero decir? Que hay que evitar romper el paradigma científico. Por ejemplo, yo ya sé que aquí he cometido un error, pero lo he hecho expresamente, de hablar del sexto sentido. Es decir, que no atiende a las 5 modalidades sensoriales y existe un sexto sentido. Definirlo de esta manera es tener muchos problemas con la comunidad científica porque no lo aceptan. Un tipo de energía desconocida por la transmisión telepática tampoco lo podemos definir de esta manera. Un procesamiento psicológico desconocido, un área de activación desconocida, tampoco lo podemos explicar de esta manera. Entonces presentamos una solución, cómo intentar acercarse al paradigma científico, porque es la única manera para que la comunidad científica de alguna manera nos vea con buenos ojos. Por ejemplo, conceptos y procesos sí, es un constructo hipotético que intenta simplemente describir, sin hacer ninguna inferencia paranormal, simplemente describir, ¿vale?, la percepción extrasensorial y la telequinesis. Entonces, conceptos y procesos sí, acercarlos al modelo natural, que es el modelo científico por excelencia. Por ejemplo, presentarlo como un lenguaje, ya estaríamos acercándonos al modelo natural. Concepto de adaptación al entorno, de éxito y fracaso. Significa que las personas que tengan la capacidad telepática estarían más adaptadas al entorno y, por lo tanto, tendrían más éxito en la vida. No realizar explicaciones teóricas de difícil comprobación. Aquí vamos a poner un ejemplo. El profesor emérito de psicología, Donald Bean, de la Universidad de Cornell de Ithaca, Estados Unidos, realizó varias investigaciones en precognición. La revista Quo preguntó: ¿sabe cuál puede ser el mecanismo cerebral por el que algunas personas reciben y procesan la información o las señales que las llevan a ver el futuro? La respuesta fue: no tengo ni idea de cómo lo hacen. A veces es mejor no responder para no romper el paradigma científico y luego vienen las críticas,
es mejor decir que no se sabe nada. Y lo que se sabe, poderlo comunicar. Mi tiempo ha terminado y, si os parece bien, ahora mi compañero os explicará el diseño experimental y la metodología de cómo se realizó este experimento. Muchas gracias. Hola, buenos días o buenas tardes. No sé, depende cómo se mire. Yo voy a explicar específicamente el experimento de telepatía, específicamente todo el procedimiento que se presentó. Bueno, vamos ahora. Que se presentó en el contexto universitario, en la UNED. Este experimento, antes de empezar a explicarlo, tienes que saber que durante su diseño y ejecución, y luego la aplicación en contexto experimental, fue supervisado en uno u otro aspecto por diferentes departamentos de la Facultad de Psicología de la UNED. Departamento de Metodología y Estadística, Departamento de Psicología Diferencial y Departamento de Psicología de la Personalidad. ¿De acuerdo? Y nada, voy a explicar ahora el procedimiento en sí de este experimento. Previamente, evidentemente, la investigación en percepción extrasensorial, incluido la telepatía, lleva muchísimas décadas haciéndose bajo métodos científicos y posteriormente científicos con muchas variantes a lo largo de las décadas. ¿De acuerdo? Consideraciones generales de las investigaciones que han habido previamente. Tal como ahí señala, estudios según conclusiones de otros experimentos. Sujetos bajo un estado alterado de conciencia, entiéndase este estado alterado de conciencia como un estado de relajación, no un estado de pánico, que también es un estado alterado de conciencia, sino como un estado de relajación. En las pruebas que han dado de percepción extrasensorial, han dado mejores resultados que aquellos sujetos que han hecho las mismas pruebas con la aplicación del método estadístico en la cuantificación de los datos, que aquellos sujetos que están en un estado ordinario de conciencia, un estado normal. Así es lo que han indicado los datos en investigaciones durante varias décadas. Investigaciones Ganzfeld. Voy a explicar qué es esto de Ganzfeld. Tiene que ver con el estado alterado de conciencia. Como a una persona le podemos inducir un estado alterado de conciencia o un estado de relajación profunda. Hay muchas formas: meditación, una técnica de relajación, hipnosis, y luego hay una técnica que se llama Ganzfeld también, para inducir ese estado. De una forma gráfica voy a explicar lo que es la técnica Ganzfeld. Es una técnica de semiprivación sensorial, en la que las modalidades sensoriales que tiene el sujeto las reducimos, las minimizamos y hacemos que los estímulos, los inputs, sean constantes. De esta forma, cuando el cuerpo, la atención a esos sentidos se habitúa, se acostumbra al ser constante, el nivel de atención no repara en esas sensaciones y sí que facilita que la atención se dirija hacia el interior y pueda percibir otro tipo de información que no sea esas 5 modalidades sensoriales. Lo explicaré un poquito mejor. Gráficamente, el sujeto lo ponemos en una tumbona, en un asiento reclinable, tumbado. Se le ponen los ojos, le tapamos los ojos con una especie de gafas o unas pelotas de ping-pong o de tenis por la mitad, para que no tenga prácticamente ningún contacto visual, o si se tiene, que sea mínimo. Se le ponen unos auriculares también para inducir un sonido relajante o ruido blanco, que es homogéneo. El tacto, la misma posición del cuerpo, al estar muy relajado y tranquilo, todo ese conjunto va induciendo un estado de relajación. El sentido del tacto se habitúa. El sonido, a través de esos auriculares, se habitúa. Me imagino que la experiencia cotidiana de que, por ejemplo, os vais a acostar y oís un ruido, si es un ruido que no es muy fuerte, es una intensidad moderada y es continuo, al final no molesta, te acostumbras.
También, eso lo explico para que entendáis el concepto de habituación. Yo ahora tengo este reloj. Cuando este reloj me lo he puesto, yo noto la sensación táctil del reloj. Pero llega un momento que dejamos conscientemente de sentir que tenemos un reloj, porque se ha adaptado. Entonces, esta técnica de adaptación de semiprivación sensorial hace que los sentidos se adapten, se acostumbren a los estímulos sensoriales, porque los reducimos y se habitúa, y eso de alguna forma hace dirigir la atención al interior de la mente y poder captar alguna otra supuesta señal, por ejemplo la telepática, y que pueda florecer al consciente. Vale. Conclusión de otras investigaciones, Ganfeld, utilizando esta técnica para relajar a los sujetos, es que hay una correlación positiva en los resultados de las pruebas Ganfeld con determinados rasgos de personalidad y actitudes. O sea que no solamente se ha estudiado la probabilidad estadística por número de aciertos de hacer pruebas en el que dé un resultado positivo que se pueda inferir si hay telepatía o una percepción extrasensorial únicamente porque se esté relajado o no, sino que además se ha estudiado personas según su personalidad y sus actitudes. En este caso ha habido diferentes estudios correlacionando la actitud de la persona en la prueba o su personalidad en la prueba, y se han observado resultados diferenciales. Gertrude Etzmeiler, que lo he pronunciado mal seguramente, es una investigadora norteamericana que entre los años 40 y 50 del siglo pasado estudió a muchos sujetos, diferenciándolos entre los que eran creyentes o veían probable la existencia de percepción extrasensorial, que les llamaban ovejas, y a los que dudaban de su existencia, a los que no creían para nada, los llamaban cabras. Y vieron que a lo largo de las investigaciones, del resultado, de los datos que originaban las pruebas en uno u otro grupo, los que creían, o al menos veían factible la posibilidad de la existencia de telepatía, daban mejores resultados. La actitud se ve que es un hecho discriminativo que da mejores resultados frente a otro que hace la misma prueba que no cree en ello. También se han hecho pruebas sobre dimensiones de personalidad, como sale aquí abajo. Exacto. Dimensiones de personalidad. Y aquí voy a hacer creyentes, ya lo hemos dicho. Los creyentes dan mejores resultados en las pruebas de percepción extrasensorial que los no creyentes, según datos obtenidos. Luego también se ha utilizado como dimensiones de la personalidad extraversión y creatividad. También los extravertidos o extrovertidos son sinónimos. Han dado mejores resultados también que los introvertidos, los tímidos, curiosamente, de forma genérica. Y por último, también se han realizado investigaciones diferenciando entre las personas muy creativas y los no creativos, los que tienen poca creatividad en su forma de ser. Y se han obtenido mejores resultados en aquellas personas con personalidades creativas que respecto a aquellos que no eran creativos. En la hipótesis de investigación de este experimento en concreto que se presentó en la UNED, nuestra hipótesis de entrada era, basándonos en experimentos anteriores, de que los sujetos que eran extrovertidos, que tenían una personalidad abierta, extravertida, daban mejores resultados, mayor porcentaje de aciertos en la prueba de telepatía que aquellos que eran introvertidos. O sea, había una diferencia por su forma de ser. Bueno, y este es el complementario. La hipótesis nula es la otra parte de la hipótesis que no se cumple con nuestra hipótesis. Método. La muestra de sujetos que utilizamos fueron de 10 parejas de sujetos experimentales, en las que de cada pareja uno era un emisor y el otro era un receptor. Y además 3 investigadores que se ocupaban directamente de los controles. Materiales diversos, 2 ordenadores, un ordenador cada sujeto, emisor y receptor, 40 videoclips, que es lo que se utilizó para emitir el emisor, luego lo explicaré mejor, pero se utilizaba un videoclip como algo
a emitir el emisor para que lo pudiera recibir el receptor. Un videoclip de relajación de 15 minutos, que luego explicaré cuando se puso. El software AutoGansel, porque casi todo estaba automatizado por Internet y por un software que se diseñó para llevar a cabo el experimento. Y esto de las gafas con semipelotas de golf y tal, tiene que ver con aquello que hablábamos, de tapar los ojos. Diseño. Cada pareja, como he dicho antes, uno es un emisor y otro es un receptor. El emisor emite, es evidente, y el receptor tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, percibir aquello que cree por sus sensaciones, pensamientos, imágenes mentales que cree que está en su mente, en ese estado de relajación. Y luego tiene que hacer un ejercicio de responder una pregunta en un ordenador, que esto lo veréis después. Están en habitaciones independientes, físicamente separados. Interacción mínima entre experimentadores. Todos están separados. Emisor, receptor, luego lo vais a ver en dibujo. Investigador que controla el emisor, investigador que controla el receptor. Están todos separados entre sí físicamente. No hay contacto. Variable independiente. Tomamos como forma de diferenciar un resultado de uno de otros la personalidad del sujeto en dos condiciones experimentales. Registramos el resultado de los que eran extrovertidos y registramos el resultado de aquellos que eran tímidos, para entendernos, introvertidos. La variable dependiente significa la respuesta que dan cada grupo, la respuesta que dan los introvertidos, la respuesta que dan los extravertidos. Bueno, antes de la sesión experimental, a todos se les pasa unos cuestionarios, un cuestionario de creencias, un test de inteligencia creativa para medir rasgos de creatividad y el EPQ, que es una reducido de evaluación de dimensiones de la personalidad. Y es aquí, utilizando el EPQ, en el que lo utilizamos para la hipótesis de investigación. Aquí diferenciamos con el EPQ quién es extrovertido y quién es introvertido. Y evidentemente se dan instrucciones precisas, exactas, de en cada momento qué ha de hacer cada sujeto, tanto el emisor como el receptor. Creo que esto sea... Vale. Este dibujo tan divertido es el que me voy a entretener un poco más. Aquí abajo está de forma hiper resumido las fases de la sesión experimental. En la fase 1 es lo que he dicho antes, instrucciones precisas. Cada uno de ellos sabe dónde está, qué ha de hacer exactamente en cada momento, de una forma clarísima y transparente. Como podéis ver, esta cuadrícula, esta división, significa que están ambos totalmente separados, físicamente separados en habitaciones independientes. Los dos investigadores de aquí abajo controlan de forma audiovisual al sujeto emisor. El experimentador que hay aquí controla de forma audiovisual al receptor. Los ordenadores de ambos están conectados por Internet. Entonces, el emisor, la cuestión técnica de qué es aquello que se tiene que emitir y qué es aquello que ha de recibir el receptor, es que hay en el ordenador, en el disco duro, hay almacenado 40 videoclips con un contenido sencillo, para que no sean muy complejas las imágenes, divididas en grupos de 4 videoclips. Los 40 están mezclados en conjuntos de 4 grupos de 4 videoclips. Cada videoclip dura 1 minuto. Entonces, cuando ya empieza, cuando se le ha dado las instrucciones necesarias, empieza aquí lo que pone fase 2. A ambos, en esta fase se le pone un videoclip de relajación para relajar a ambos durante 15 minutos. Aquí el efecto de inducción de estado alterado de conciencia empieza, de alguna forma. En esta fase, que dura 15 minutos, únicamente es que ambos empiecen a ser relajados con el videoclip.
Después de estos 15 minutos empieza la fase 3, quizás la más relevante, que dura 30 minutos. En esos 30 minutos, el emisor recibirá al ordenador, a través de un sistema pseudoaleatorio que hay contenido en el sistema informático, de un videoclip, de ese grupo de videoclips seleccionado al azar. El emisor verá un videoclip de 1 minuto. Significa que si tiene 30 minutos, lo irá visualizando 30 minutos. En esos 30 minutos, el emisor ha de intentar transmitir todas las imágenes, sensaciones, palabras, pensamientos, todo aquello que está viendo y escuchando del videoclip. De forma simultánea, el receptor en esos 30 minutos, en estado, ya digo, en estado alterado de conciencia, relajado, porque permanentemente está relajado, los ojos tapados, los auriculares con ruido blanco, ha de describir en voz alta qué es aquello que siente, que piensa, qué imágenes mentales se le sale, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo tiene que decir en voz alta? Lo tiene que decir en voz alta por varios motivos. Porque, tal como es el diseño de este experimento, todo lo que describa el receptor lo oye el emisor. Hay feedback. El emisor va oyendo lo que el receptor va percibiendo. Con lo cual, es una información retroalimentada que hace que el emisor también vaya intentando transmitir mejor aquello que está emitiendo. También lo que dice él lo están escuchando los investigadores. Y este que está aquí sentado, que pone juez, irá anotando de forma independiente, porque los investigadores no pueden ver el videoclip, entonces irá anotando exactamente las cosas importantes que está describiendo el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa media hora, automáticamente el emisor le sale las instrucciones de que ya ha terminado la sesión experimental y se espere a que le diga para que salga de la sala. De forma simultánea, cuando pasan 30 minutos, el receptor se le apaga la música, el ruido blanco, se quita los auriculares y empieza la fase 4, que es meterse en el ordenador, se abre un cuadro de instrucciones y envía automáticamente este ordenador envía ese grupo de 4 videoclips en el que está justamente el que ha emitido el emisor, y lo tiene delante del ordenador, los 4 videoclips. Entonces, en ese tiempo, el receptor, pues delante del ordenador, irá visionando los 4 videoclips y ha de decidir finalmente cuál cree el que ha estado recibiendo, supuestamente, en esos 30 minutos. Y elige la respuesta. Y voy a ir rápido porque ya me han dado el aviso. ¿De acuerdo? El ordenador guarda toda la información de la elección que ha hecho el receptor. Posteriormente, como una evaluación objetiva, el juez independiente, que está aquí abajo, que ha escrito lo que ha descrito principalmente el receptor, el juez independiente, también después, por su cuenta, independientemente de todo, también él elige uno de los videoclips, elige cuál cree él, el investigador, según ha escrito del receptor, es el que ha estado recibiendo el receptor, de forma totalmente independiente, para después contrastar. Resultados. Aciertos. 3 introvertidos, 7 extrovertidos. No lo habíamos dicho aún antes. De las evaluaciones de personalidad, 7 eran extrovertidos y 3 introvertidos. De los extrovertidos, solo 1 ha acertado. De los 3 introvertidos, ninguno. Esto no lo pasamos. Conclusiones. No sé si hay. Bueno, ese es el gráfico. El gráfico es muy sencillo. Los introvertidos, ninguno ha acertado, y los extrovertidos, solamente 1. ¿Esto significa algo? Uy, esto da muchos saltos. Ahora, conclusiones. Los datos no apoyan nuestra hipótesis de investigación. No hay diferencias significativas, ni en ningún grado, entre
Aquellos quedan extrovertidos e introvertidos en el resultado. Las respuestas que han dado todos ellos, de ahí no se puede inferir ninguna presentación de percepción extrasensorial. No se puede inferir nada sobre otro sentido más allá de los convencionales, me refiero. Una consideración importante: el tamaño de la muestra era muy pequeña y muy poco representativa, porque eran 10 parejas, 10 receptores. Pero esta cantidad de gente, de sujetos experimentales, es tan enormemente pequeña que no permite sacar ninguna conclusión, ni en un sentido ni en otro. Más de lo mismo. Resultados no apoyan la hipótesis de investigación, los resultados no apoyan nuestra hipótesis. Aunque esto ya lo he explicado, ¿no? Exacto. Vale, ahora. Discusión. Cualquier investigación futura ha de tener en cuenta que el tamaño de la muestra de sujetos ha de ser muchísimo mayor, tal como han hecho otros experimentos. Porque 10 sujetos receptores con sus emisores correspondientes es pequeñísimo, es una muestra pequeñísima. Con lo cual no se puede inferir nada. Metodológicamente hablando, es muy insuficiente. Luego hay un hecho curioso. Esto es una elucubración nuestra. Aquí es una cosa que ya nosotros nos preguntamos, que es lo que hemos dicho antes. Las respuestas que han dado los receptores en el ordenador y han elegido aquel videoclip que pensaban que era el que le emitían, el que le estaban emitiendo el emisor, y también, de forma independiente, el juez independiente también ha elegido aquel videoclip que, según la descripción que había escrito el receptor, pensaba que correspondía con el videoclip que elegía. Pues curiosamente acertaba más el juez independiente que el sujeto receptor en la elección del videoclip. Esto es una cosa que nos quedamos un poquito sorprendidos. Y aquí nuestra elucubración, nuestra posible explicación, que no tenemos una respuesta clara porque tampoco nos esperábamos esto, que alguien de forma independiente, solamente apuntando lo que describía el receptor, acertase más que el mismo receptor, ¿no? Es curioso. Y ahí esta pregunta: ¿la elección del juez es más objetiva que la elección del receptor, que es más subjetiva? Y esto es una elucubración nuestra, que considera que el receptor, a la hora de elegir el videoclip, no solamente tenía en mente la información que le ha ido llegando supuestamente telepáticamente del emisor, sino que esa información se venía mezclada con la información previa que ya tenía en su mente, con otras ideas e información que ya tenía almacenada en su mente, y se mezcla. Sin embargo, con lo cual luego a la hora de elegir no tenía muy claro si correspondía o no con aquello que ha estado percibiendo supuestamente durante 30 minutos. Sin embargo, el juez objetivo elegía únicamente con aquellas descripciones que en aquel momento estaba diciendo el receptor, no se le mezclaba nada. Con lo cual, esa puede ser una posible explicación de por qué acertaba más el juez independiente que el receptor. Y hasta aquí todo el experimento. Gracias.